Y estamos acá en esta mesa de tareas, en esta cabina de cristal, en BM Online, por supuesto, haciendo lo mejor para ustedes, tratando de informarles, que es lo que a nosotros es la tarea nuestra cotidiana. Ingresamos hoy prácticamente con esta información. ¿Por qué Irán, o con este cuestionamiento, con esta pregunta, ¿por qué Irán e Israel son enemigos? Por ejemplo, ¿no? Israel dice, por su parte, haber cumplido todos los objetivos en su ofensiva contra Irán, y en Estados Unidos el sector demócrata le tiende la mano a Trump. Me parece que porque él quiso parar o quiere parar la guerra, el conflicto. Por otro lado, los BRICS critican los bombardeos a Irán y apoyan una salida diplomática al conflicto. Y Netanyahu sostiene firmemente, si Irán intenta retomar el programa nuclear, actuaremos con la misma fuerza. Israel dice, por su parte, en Naciones Unidas, que Trump merece el Premio Nobel de la Paz. Bueno, y ahora estamos con un señor que sabe mucho. Hace rato no venía acá y nos enorgullece su presencia. Nos sentimos como tocando el cielo con las manos, porque se trata de un gran profesional, señoras y señores, el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Gracias, compañeros, que se va a destacar de que esto no es grabación. No es grabación, no, claro. Esto es en vivo, estamos grabando, estamos en vivo. Bueno, Ricardo es doctor en economía, es asesor de empresas y de organismos internacionales, trabaja para muchísimos organismos y bueno, se preparó mucho también, estuvo más de 20 años en Alemania, en Berlín, en Bremen también y en Berlín, y salió muy bueno. Berlín con B larga, Bremen con B larga y bueno con B larga, salió bastante bien. Ricardo Rodríguez Silvero. Qué buena alegoría. Bueno, y qué sé yo, y es asesor de inversiones extranjeras provenientes de Alemania, justamente de España, de Austria y de Suiza, amén de aquellas que llegan de Estados Unidos, esos organismos que están allá y que vienen también tienen conexión con nuestro país, y el asesor es Ricardo Rodríguez Silvero. Y también en América Latina tiene muchos contactos y mucha gente que recurre a él para esclarecer situaciones que hagan a la economía especialmente y a cómo se mueve el mundo hoy, porque ¿cómo está el mundo hoy, querido Ricardo? Se me ocurre así preguntarte al azar nomás algo en línea genérica, en dos palabras, en dos frases. ¿Cómo está el mundo hoy? Al borde inminente de una conflagración nuclear que se robe el oxígeno de la Tierra, con lo cual eliminan los seres vivos en la Tierra. ¿Sí? Y esto no lo estoy diciendo yo por inventar ocurrentemente una tragedia previsible, sino sigo las pistas de Einstein y de el británico. Sí, Stephen Hawking. Stephen Hawking. Sí, los dos previeron la misma cosa y probablemente se trate de los dos genios en la combinación de tiempo y espacio, así como en el estudio del cosmos. Los dos coincidieron en esto, che. Coinciden en la misma previsión, que la cosa va para mal en peor y para autoaniquilamiento consentido. ¿Y con qué sentido se da esto? Muy bien esa palabra. ¿Con qué sentido? Porque el mundo, los países quieren aniquilarse entre sí, sino al contrario, tienen que hacer todo lo contrario, justamente para preservarse. Sí, pero al parecer no hay forma de evitar, porque ya Newton había presagiado
un montón de cosas a las que se adhirieron Einstein, que se hizo el astrofísico más famoso del mundo, y le siguió enseguida Hawking, que no tiene nada que envidiar a ninguno de los dos anteriores, a pesar de haber estado totalmente apopléjico y totalmente no sé cómo limitado. Y porque esas son las maravillas de la naturaleza y de la creación, ¿verdad? Que pueden darle la genialidad intelectual e intuitiva a una persona de mente encogida. Mente encogida. Pero encogida no en el sentido negativo del término, sino en el sentido claro, que físico del término. Tiene que luchar contra eso, tuvo que luchar contra todo eso también. Sí. Bueno, y para comunicarse, fue toda una organización también. Se hizo gala de la más alta tecnología en aquella época. Él, en los últimos años de su vida, ya se comunicaba solamente por internet y por aparatos electrónicos. Qué notable. Bueno, Ricardo Rodríguez Silvero sabe mucho, y especialmente ahora está él tomándose el tiempo para ahondar en temas que están vigentes. El caso de las drogas. Nos azotan drogas por todos lados, y también el crimen organizado. Y en el mundo de las drogas, que son adictivas, obviamente, acá entra la heroína, la cocaína, la nicotina, también metanfetamina, alcohol, propiamente el alcohol, no nos damos cuenta, pero es una droga también el alcohol, benzodiazepinas, opioides recetados, marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. Y no subestimar las consecuencias de la marihuana, porque es la antesala de las drogas mortales. Es decir, acá se tiene la tendencia a decir, bueno, marihuana es un entretenimiento de desempleados o de intelectuales frustrados. No, te está preparando el camino para la muerte. Ah, también. Claro. Y nadie se da cuenta. Y nadie se da cuenta. Bueno, estas son algunas drogas adictivas y mortales, las citadas, y bueno, y cómo combatir esto, o cómo aminorar esto, o cómo, qué sé yo, reencauzar a la gente para que no consuma esto, por ejemplo, sería la pregunta inicial. Y las drogas más extendidas en su cantidad de consumidores y las más mortales a largo plazo, o sea, no te matan de inmediato, son el alcohol y el tabaco, entre otras. Muchas que parecen inofensivas, pero que tarde o temprano te matan. Aunque no consumas alcohol, si te pasas toda la vida fumando, hasta de noche, hasta cuando te despiertas, y tienes una compañía en la cama que está fumando pasivamente, puede morir más rápido el que está o la que está fumando pasivamente que el que está queriendo matarse sin saberlo. Sí, así mismo es, chévere. Sí, terrible. Así mismo es, porque hubo esa película que yo la vi varias veces, The Crown, por ejemplo, The Crown, la historia de Isabel II, de toda la familia de Inglaterra, y vos veías a la hermana de Isabel fumando como una condenada, ¿no? Así mismo. Pero condenada. Se cayó varias veces, la internaron no sé cuántas veces, y ella seguía fumando, y así también se fue, ¿verdad? No sé. Y el padre de Isabel II también falleció porque era un fumador empedernido, ¿verdad? Y le apareció un cáncer ahí en el pulmón de tanto fumar, por ejemplo, ¿verdad? Y yo tengo primos cercanos, o sea, hijos del hermano de mi padre, que fumaban a toda hora, y también de noche, y también de madrugada, y los dos en la misma cama fumando. La cuestión era solamente saber quién se iba primero, ¿no? Así que y se murieron casi simultáneamente, o sea, increíble, pero es terrible, ¿no? Es terrible, es dolorosísimo porque se los ve venir autodestrozándose y no te hacían caso porque ya estaban totalmente adictos. Y el caso idílico, si se quiere, de un gran músico como Bebu Silvetti, que habrá escuchado alguna vez su nombre, un compositor impresionante, el que hizo varios discos para Luis Miguel, un productor tremendo, y él componía sus canciones y arreglaba, tenía 2 pianos de cola en su
en su casa, en sus casas, vivía en Los Ángeles y en Miami. ¿Y quién componía la lírica de sus temas? La señora. Y la señora fumaba como una condenada. Y él no. Él rechazaba el cigarrillo. Vos sabés que murió la señora y a los 6 meses se fue él exactamente igual de cómo se fue médicamente la señora. O sea, a nivel salud, cómo se fue la señora. Hay muchísimos casos de ese tipo. Y también entre los eminentes y entre los prestigiosos. Y entre los artistas de muchísimo éxito. Sí, sí. Silvia Riera se llamaba la señora. Silvia Riera, que era una compositora impresionante. Hay varias canciones con la lírica de ella, que las canta Luis Miguel. Y él era el compositor, ¿verdad? Entonces estaban como, los dos estaban ahí, así como nosotros acá ahora. Sí. Y bueno, y así. Bueno, pero vamos a esto que trajiste sobre cómo se combate esto, cómo se intenta combatir, y a escala mundial también, no sé. Y lo que están haciendo los que entienden de estas cosas, tanto desde el punto de vista de la medicina, como desde el punto de vista de los que conocen casos similares, como que esto termina matando tarde o temprano a genios futuros que en su frustración de adictos terminan sin llegar a la corona de la genialidad, porque no consiguen, ¿no? Bueno, esto es motivo de investigación a nivel interdisciplinario entre los médicos, entre los que tienen experiencia en estas cosas y tal. Pero lo curioso es que también entre los físicos y astrofísicos y los que están prediciendo el futuro de la humanidad, que parece condenada a autoeliminarse, como Einstein y el británico Hawking. Hawking llegó a decir incluso, empecemos a buscar un planeta como la Tierra, sí, pero que por favor nos quede muy lejos. Me acuerdo. Porque estaba él convencidísimo que iban a autoflagelarse hasta la muerte los adictivos a la guerra, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, sí. Bueno, y por ejemplo, MDMA, ¿qué es? Es un éxtasis esto, MDMA. Es como un éxtasis, pero en el sentido de la drogadicción, éxtasis. No en el sentido de entrar en entusiasmo, sí, simplemente, claro, ¿no? La drogadicción, sí. Sí. MDMA, que quiere decir metilendioximetanfetamina. Así es. Sí. Metilendioximetanfetamina, comúnmente conocida como éxtasis y Molly, es una droga empatógena, entactogénica, con propiedades estimulantes y ligeramente psicodélicas. En estudios se ha utilizado junto con la psicoterapia para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático y la ansiedad social en el trastorno del espectro autista. Bueno, y esta gente que combate, por ejemplo, te digo algo que se me ocurre ahora, esta gente que está en conflicto bélico, en el caso de que se pelea con armas que están ahí soportando los bombardeos y las historias, porque uno tiene que fijarse también, imaginarse en la situación de esa gente, que si son soldados, tanto mujeres como varones, lo mismo, pero están en medio del fuego cruzado. Y están condenados a pelear porque no pueden negarse, les toman como traidores. ¿Y cómo soportan eso? Estos se tienen que drogar también a la noche, antes en el descanso, supuestamente se drogan para... Y supongo que el caso de varios combatientes de diverso nivel, no solamente soldados rasos, sino también con jerarquía, con medallas, sí, ¿no? Claro. Que están también haciendo lo mismo, simplemente toman como una drogadicción y tarde o temprano eso termina matándoles, ¿no? Pero el problema es que si no pelean o no acuden al llamado de guerra, son traidores y también reciben sanciones, ¿no? O sea, es una contradicción que uno no le encuentra salida. Aquí estoy leyendo un nombre, porque está la situación también de lo que pasa dentro de Estados Unidos con esta guerra, ¿verdad? Muchos aplauden a Trump y hay un gran sector que rechaza a Trump por esto de
de su asociación bélica con Israel para seguir en guerra, digamos, ¿verdad? Entonces, por más que él haya anunciado que se terminó la guerra, aparentemente, pero nadie terminó de disparar. Siguen ahí ambos bandos disparándose. Y su tolerancia a Putin, que es un genocida de generaciones. Así. Claro. Un genocida. Sí. Bueno, y este señor Farid Zakarie, o Zacariz, no sé quién es. Zakaria. Farid Zakaria. ¿Quién es este señor? Es un intelectual, un genio de la lectura transversal de los conflictos que parecen aparentemente contradictorios, valga la redundancia, pero que no tienen salida. Él se ha, ¿cómo decir?, especializado durante años y años, tiene los mejores estudios en los Estados Unidos, es el hermeneuta, es decir, el interpretador oficial de esa tendencia aparentemente inevitable al genocidio, propugnado por gente como Putin o la Federación Rusa, ¿verdad? Y por mucha otra gente también, no solo Putin, es algo así como el ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿verdad? Ah, sí. Claro. Pero hay muchísimos que están involucrados en esto. Sí, pero vemos a China que está medio retraída, como que se está escondiendo China. No sé, me parece nomás. Y probablemente sean apariencias, porque los chinos están copando los niveles más altos del liderazgo mundial, porque bien calladitos ellos andan poniendo condiciones para ayudar a países latinoamericanos, por ejemplo. Sí, acá hay muchos. Ahora vemos esa línea ferrocarrilera que se está construyendo entre Brasil y Perú. Se habrá enterado. Sí, sí. Y detrás están los chinos, por supuesto. Sí, por supuesto. Y los chinos no son de fiar tampoco, ¿verdad? Tampoco son de fiar. Ellos te dan préstamos ciertamente, pero ponen condiciones. Y si no cumples con sus condiciones, y no te digo lo que te espera. Con decirte que durante generaciones en la Argentina, los chinos llegaron a comprar a gobiernos argentinos boicoteados 300 kilómetros de anchura de abajo, territorio, desde Neuquén. Desde Neuquén para abajo, ¿verdad? Donde está la famosa vaca muerta. ¿Sí? Hasta la Tierra del Fuego, para poder desde allí ejercer control sobre los planetas del sistema solar. ¡Qué bárbaro! Sí. Bueno, hay un acuerdo comercial vigente entre el presidente Donald Trump por Estados Unidos con China, y anunciado esta semana también, es sin duda impreciso, dice acá Rodríguez Silvero, a través de estos documentos acercados, pero parece seguir la línea familiar de lo que un comentarista del Financial Times ha llamado ingeniosamente el acuerdo TACO, la opinión del mercado de que Trump siempre se acobarda, entre comillas, con un giro inesperado. Y hay que enterarse de las últimas noticias y debates con este boletín diario que llega y nos acerca acá Ricardo Rodríguez Silvero. El acuerdo supone, entre Estados Unidos y China, en gran medida una reversión a la situación anterior al inicio de la guerra comercial de Trump, con la diferencia de que los estadounidenses seguirán pagando un arancel del 55% sobre los productos procedentes de China, en comparación con el arancel del 10% que China aplica a los productos de Estados Unidos. Y los aranceles de Trump perjudicarán a Estados Unidos, no a China, sostiene esta investigación. El economista Dean Baker señala que a la luz de estos aranceles, el Banco Mundial prevé que el crecimiento de Estados Unidos se desacelere del 2,8% del año pasado al 1,4% de este año seguramente. Sin embargo, se espera que la tasa de crecimiento de China se mantenga igual que la proyección anterior. Está claro quién paga el día de la liberación de Trump. Explícanos esto.
Y yo creo que para entender eso hay que leerlo a Farid Zakaria, el genio sí. de los hermeneutas, o sea, de los que interpretan oficialmente con aplauso de las masas de intelectuales, que las hay también, porque están dando la interpretación correcta a lo aparentemente inescrutable. Por eso es que es bueno tener la versión de Farid Zakaria. Yo envié eso en ese montón de informaciones actuales con el análisis último de él, donde literalmente hace un jaque mate a gente como Trump o como Putin o como Xi Jinping y peor aún como Kim Jong-un. Jaque mate diciendo que o advirtiendo que. Y que simplemente desnuda los intereses latentes detrás de cada uno de esos líderes mundiales que no acaban de encontrar una solución al enfrentamiento aparentemente imparable de los que están produciendo armas. Sus ejércitos, sí. Sí. La producción de todo lo que conlleva un ejército. Así mismo. Porque Putin dijo, sigan produciendo, nosotros seguimos produciendo acá. Cuestiones bélicas y qué sé yo. Eso dijo hace poco, leí no sé dónde. Y probablemente el aparato militar más fuertemente desarrollado en el mundo, sin ambajes, es decir, sin que se pueda decir en forma incorrecta, el potencial y la realidad de los Estados Unidos como productor de armamentos es literalmente imparable. Imparable. Están los B-2, estos B-2. Sí, los B-2, por ejemplo, que pueden atropellar y echar montañas, ¿no? Bueno, ¿y qué está realmente pasando? ¿Y por qué son tan enemigos Irán e Israel? Sintéticamente nomás, porque no vamos a ir a una lucha de 5.000 años. Es difícil. Bueno, para empezar hay que aclarar que Irán es un territorio muy grande, está entre los más grandes del cercano y Medio Oriente. 100 millones de habitantes creo que tiene. Tiene algo menos de 100, parece. 90. No hay digamos, estimaciones inexpugnables. Algunos dicen que tiene 90, otros dicen que tiene 92, otros dicen 95, depende. Pero es de muchísima gente y es el territorio más amplio. Y aparte de eso, tiene la historia más antigua de la humanidad. Ellos Irán tienen menos 4.000, porque menos es antes de Cristo, ¿verdad? 4.700 años antes de Cristo estaban ya ellos en la cúspide. Impresionante es. El imperio persa. El imperio persa. Ahí hay que ver también lo que pensaban gente que con sus militares también en aquella época iban desde Europa occidental hacia el este, llegando incluso hasta la India en parte. Hay que ver la historia de Carlomagno, por ejemplo, y de muchos otros que siguieron esa idea de que hay que ir hacia el este, que hay que llegar a la India y tal. Bueno, toda esa gente ha estado pronosticando que esto no puede aguantar mucho tiempo. Y entre ellos están estos físicos, astrofísicos que acabo de mencionar. Es decir, no es gente tonta la que nos está advirtiendo que estamos al borde de la conflagración nuclear, ¿verdad? ¿Y qué hacemos en contra? Y más bien parece que estamos apretando el pie en el acelerador para que eso ocurra. Decime, Israel en solitario contra Irán, ¿puede o no sostenerse bélicamente? O sí tiene que estar respaldado Israel por Estados Unidos. Eso quería decir. Si analizamos la situación de cada país individualmente, puede ocurrir de todo. Porque Israel no es casi nada sin los Estados Unidos. Los Estados Unidos son el poder detrás de Israel. Porque en los Estados Unidos, la inmensa mayoría de los que propugnan el desarrollo armamentista son de origen judío. Claro, entonces allí existe una ligación muy fuerte entre los judíos ortodoxos de Israel y los judíos que están financiando todas estas cosas con su poderosísimo círculo de financiadores del sionismo desde los Estados Unidos. Y esta otra cara, la cara buena de Irán, que es la que refleja el hijo del Shah de Irán, que está tratando de hacerles entender a sus coterráneos que el régimen
iraní es el que está haciendo tambalear la tierra y hay que destruirlo para que se pacifique todo eso y que este príncipe hoy pudiera llegar a ser ya de vuelta en otras circunstancias, ya repitiendo lo que hizo su padre hace muchos años. Y desde 1979... Estamos hablando del Shah de Persia, ¿verdad? El Shah de Persia. Y desde 1979 entró el primer ayatolá y hasta hoy, sí, que son los que manejan ahí ese... Así es. Existe una parte sana en la enorme multitud de los iraníes que están en condiciones de asumir el traspaso de mando y que no pertenecen al clan de los ayatolas. Bueno, ahí hay que ver cómo fortalecer esa parte de Irán, que es una parte muy sana, ¿verdad? Vos decís que podría ser una solución. Podría ser una solución si es que esa parte moderna de Irán toma el poder. Y hay dos corrientes poderosas ahí que están luchando por tener la herencia política del régimen. Y como los ayatolas son especialistas en ser odiados dentro del propio Irán, entonces es muy fácil eso. Si es que se ve la forma, políticamente hablando, porque no sé si por vía guerra eso es posible, pero políticamente hablando está la guardia latente de un Irán moderno que merece el apoyo de los Estados Unidos y de la Unión Europea y de la parte sana de la India y de la parte sana de China y también de la parte sana que la tiene de Rusia. Entonces, si todos ahí se juntan en perjuicio, pero político, no es necesario andar eliminando, ¿verdad? Porque ellos piensan en eliminación física de los ayatolas. Yo no creo que sea tan fácil eso. Pero si dentro de Irán existe esa corriente tan fuerte y tan millonaria en recursos, pero también en seguidores, en Irán, yo creo que esa es la solución. Bueno, Reza Pahlavi es el líder iraní de la oposición y defensor justamente de la democracia liberal en Irán. Podemos poner ahí la imagen del hijo del Shah, que es grande ya ahora, por supuesto, y que quiere alguna vez volver a seguir los pasos del padre. Miembro de la dinastía Pahlavi, es el hijo mayor de Faradiva y de Mohammad Reza Pahlavi, el último Shah de Irán. Y Reza Pahlavi ha sido descrito como el chico símbolo del movimiento democrático en Irán. Es el fundador y líder del Consejo Nacional de Irán, un grupo opositor iraní en el exilio. Ahí se lo ve a este señor que en cada aparición televisiva su mensaje central es de que entren en razón los iraníes que recuerdan a su padre y de cómo se vivía en Irán en ese momento y cómo está dado vuelta hoy ese país. Y tenemos que volver a aquel tiempo, pero con la modernidad de la actual, de lo que nos insufla el sistema moderno en todo aspecto, en el sentido del presente, ¿verdad? Los ayatolas son los que deliberadamente eliminan mujeres que se sacan el velo. Increíble es eso. O sea, son asesinos. Son asesinos. Bueno, entonces hay que... vos tenés, quiero que cuentes aquí a la audiencia, vos tenés toda una organización que produce información de toda índole, especialmente la correspondiente a la economía, a la política, información social también. Y dentro de todo esto es esto que estuvimos hablando y mencionaste acá a Fareed Zakaria, ¿verdad? Que es sobre este acuerdo comercial entre Estados Unidos y China a través de Donald Trump. Esto vos hiciste, potenciaste ahora tu fuerza informativa, ¿es así o no? Esto es algo así como la suma de mi trayectoria en los últimos 50 años, es medio siglo. Y claro, es que ya estamos en más de 70. Es medio siglo, sí. Sí, no, yo entiendo. La mejor tecnología es la experiencia acumulada. Y si la acumulaste durante un tercio de siglo o
la mitad de siglo a través de publicaciones y ya te van conociendo la gente. Y yo tuve la suerte de haber pasado un cuarto de siglo en Europa, pero en universidades apoyados. Fuimos varios intelectuales de América Latina y de otras partes del mundo con fundaciones de mucho peso allá, entre ellas la Fundación Konrad Adenauer en Alemania, sí. La Fundación Naumann en Alemania. Es decir, por poner solamente dos ejemplos, pero también los franceses se pusieron con capital, diciendo esto no es solamente una cuestión de alemanes, esto es una cuestión de toda la humanidad, y empezaron a fomentar también a los intelectuales de otras latitudes que pudiesen ir a Europa para ayudarles a ellos también a encontrar un camino alternativo. Y esto es lo que se ha hecho con éxito durante el último cuarto de siglo, que son 25 años, es mucho ya. Sí, ya sé, pero ahora parece que vos le diste una mayor fuerza a tu red informativa, ¿o no es así? ¿O me parece a mí nomás? Se llama análisis de coyuntura económica, financiera y medioambiental, así como geopolítica, para detectar las causas y las posibles consecuencias de lo que nos está ocurriendo en el último medio siglo. Bueno, pero si uno quiere sintetizar, pone Ricardo Rodríguez Silvero y chao. Y ahí aparece de inmediato todas las informaciones, las mejores que se han podido obtener de los círculos diplomáticos aquí en Paraguay y en el resto de Sudamérica que están muy interesados en ayudar, ¿verdad? Hay muchísima gente. Claro, y tu organización consta de qué cantidad de personas, porque todo ese caudal informativo que uno puede encontrar ahí es muchísimo, o sea que sí. ¿Cuánta gente trabaja contigo? Y digamos continuamente son como 20 técnicos que trabajan conmigo, haciendo un promedio de los técnicos que han estado con nosotros poniendo el hombro durante los últimos 60 años. Parece mucho, pero Bruno, estamos en más de 70 años. No, pero vos tenés que quedarte nomás ahí. Bueno, los países de la OTAN se comprometen con la defensa colectiva y un gasto del 5% para el 2035. Esto está llegando ahora, me parece, ¿verdad? Sí. Desde La Haya, Holanda o Netherlands, todos los países miembros de la OTAN reafirmaron hoy su compromiso inquebrantable con la defensa colectiva y se comprometieron a invertir para el 2035 un 5% de su PIB, Producto Interno Bruto, en defensa, obligados a presentar planes inusuales que muestren un camino creíble y progresivo para alcanzar esta meta, según la declaración final de la Cumbre de La Haya. Ojalá que Europa lleve a la práctica esta propuesta, porque en el pasado reciente son un cuarto de siglo, ¿verdad? Europa no ha estado en condiciones o no quiso aportar ni siquiera el 2,5% del Producto Interno Bruto para invertir en la OTAN o en la NATO. Nadie quiso invertir. Al final invierten, pero no llegan a ese porcentaje. Entonces, con razón, una vez... Estados Unidos está cansado. Sí. Estados Unidos... De poner tanta plata. Porque... Y no es solamente Trump, también Clinton y también los últimos, que no son precisamente muy conocidos, pero que estuvieron poniendo también el hombro en los Estados Unidos, dicen, llega la hora en que Europa demuestre con el presupuesto que están en condiciones de aportar significativamente a la OTAN y no llamarse a silencio cuando llegue la hora de pagar. Claro, famoso. Sí. Miran a otro lado. Pero eso parece muy latino, ¿verdad? Sin embargo, es Europa nada menos que el continente más antiguo de la civilización, si es que se pone de lado a la India y a los los musulmanes en general. Bueno, está Pakistán también ahí que se está armando. También, sí. Pakistán está a favor de Irán, por ejemplo. Sí. Y esta cuestión de los BRICS, recién decíamos algo que critican los bombardeos, en este caso a Irán, y apoyan una salida diplomática al conflicto. Todos queremos una salida diplomática al conflicto. ¿Cuál es el mensaje de los BRICS hoy? ¿Es una cuestión económica nomás? ¿Pasa por un billete nuevo que se podría gestar ahí? No, es una nucleación de países que han tenido mucha influencia en el desarrollo de Occidente.
y ahí están B de Brasil, R y de Rusia. De Rusia. I de India. De India, C de China. C de China. Y S de Sudáfrica. Pero y hay Sudáfrica. Otros países más. Pero hay otros países que pueden adherirse también, pero esos países que están mencionados en las siglas de BRICS, fueron los que impulsaron todo el esfuerzo, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es asociarse con esos países y ver qué hay de positivo en la actitud de ellos y qué se puede copiar. Por ejemplo, ¿qué puede hacer América Latina y el Caribe? Sí, claro, ¿qué puede hacer? Y por otro lado, estaba hablando de la OTAN. La OTAN busca sellar acuerdo para reticencia de España, porque España parece que es el más reticente que no quiere aportar España. Sí. Este Sánchez lleva agua a su molino. No sé cómo está la situación en España. La situación en España es como un juego de mosaico, ¿no? Porque según la cara del que es el político líder el de España, ahí está, en este caso, estamos hablando de este señor Sánchez. Sí. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un buen representante de la ambivalencia de la cultura política española, porque por un lado se acuesta y se apoya en la realeza española, según le convenga o no, y por otro lado también saca partido político, porque él es representante de una tendencia política en España. Pero España también es un conjunto de países muy antiguos. No nos olvidemos que la península ibérica es una de las más antiguas del mundo. Sí, claro. Y bueno, y España y Portugal son exponentes de esa antigüedad culturosa y poderosa en cuestiones económicas y culturales y arqueológicas. Manejaban el mundo. Manejaban el mundo, pero cuando se juntaban además, y era el nuevo mundo, se descubría de taquito. Porque en África hay varios países de lengua portuguesa también. Sí, también. Angola creo que es uno, o sea que Portugal tenía mucha hegemonía, y también España. Sí. Solo que España tuvo la suerte de ser apoyada por dos congregaciones religiosas todopoderosas en el mundo, que son los jesuitas y los franciscanos, amén de otras que son menos conocidas. Pero a nosotros, que nos tocó en suerte, y lo digo realmente conscientemente, suerte es también, fueron los jesuitas y los franciscanos los que llegaron cristianizaron la conquista. Sí. O sea, los soldados hacían la conquista y ellos hacían la conversión mental y religiosa, pero realmente con mucho éxito, porque fueron los dos países los que más descubrieron, en el sentido, este es el nuevo continente y tal, pero ¿quiénes cristianizaron? Y fueron los jesuitas y los franciscanos. Y después se los echó. Miserablemente, pero es increíble cómo se los echó. Bueno, porque ya... Como si fueran partidarios de la peste. Habían terminado de filmar La Misión, entonces se los echó. No, para romper bueno, estás hablando ya de la película, ¿verdad? Claro. Vos ya me conocés a mí. Bueno, y hay un foro económico que advierte sobre la situación geopolítica. El mundo se enfrenta a una situación geopolítica muy compleja en décadas ya, dijo ayer martes a la AFP el director del Foro Económico Mundial, y advirtió que la situación está impactando en el crecimiento global. Bueno, y uno no sé, y acá en América Latina, supongamos, Dios quiera que no, ¿verdad?, que se desate esa tercera guerra, ¿qué va a pasar de nosotros acá en América Latina? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a componer, digamos, hipotéticamente, una escuadra bélica o belicista? ¿Cuáles son esos países que se van a unir contra aquellos que también tienen que buscar una fusión para contrarrestar lo que podría llegar bélicamente? Me imagino que van a estar siempre unidos Rusia, China, Corea del Norte y Pakistán en este caso. No sé si la India está a favor de Estados Unidos. Y Lukashenko. Claro. Cada uno de esos líderes locales tiene su dictadorzuelo o su dictadorazo,
dependiendo de los militares. Bueno, y está Irán también, claro. Y también está Irán. Bueno, y mi opinión inmediata, después de haber reflexionado mucho sobre estas cosas, es que a América Latina le toca en suerte poder decidirse libremente por las democracias occidentales. Por las democracias occidentales. En el sentido de incluir dentro de ellas a los Estados Unidos como a Europa. No solamente a Estados Unidos solo, sino también a Europa occidental, ¿verdad? Y allí ver cómo compaginarse, porque es suficiente el poderío en historia acumulada o experiencia acumulada de Estados Unidos y de Europa como democracias dignas de, no solamente de apoyo, sino también de seguimiento. Nosotros haríamos muy bien en identificarnos con ellas, con esas democracias, y diría un absoluto no y rotundo no a las autocracias orientales de corte chino o ruso o de cualquier otro corte que sea uno de los dictadosuelos que le siguen a esos dos megapaíses. Sin olvidar a la India, que es también, en términos demográficos, la democracia más populosa del mundo. País más poblado. Claro. Ellos son dignos de apoyo también porque pueden, con apoyo de las democracias occidentales, utilizar ese poder demográfico torcer para la balanza. Claro. Bueno, pero hay países como Venezuela y Nicaragua, por ejemplo, en esta parte de América, y Cuba, que van a estar bailando en una pata si se origina esta tercera guerra y se unen estos países mencionados como China, Rusia, Pakistán, Irán y qué sé yo. Y yo analizaría a esos países en forma individual, porque no es lo mismo el caso de Cuba como el caso de Colombia. Venezuela, iba a decir enseguida. Y después hay algunos paisitos, ¿verdad?, que son realmente como la urticaria, ¿verdad? Nicaragua, por ejemplo. Sí, no, ¿no? Ya sé, por eso Honduras, por ejemplo. Venezuela y Nicaragua, específicamente. Sí. Honduras también. Honduras también. Entonces, allí es que a nosotros, los partidarios de las democracias occidentales, debería interesarnos volvernos más prácticos y más poderosos en términos geopolíticos para no caer en las fauces de las autocracias comunistas. Y más claro no puedo ser, ¿verdad? Es decir, no a un Putin, no a un Xi Jinping, no a un Lukashenko, no a un Kim Jong-un, que son así como suenan. Y acá en esta parte del globo, el crimen organizado, porque eso también deriva, eso se filtra a través del crimen organizado, todo esto. Y por eso es la importancia de que empecemos a ver qué pasa con el crimen organizado, es decir, con todos esos procedimientos que a nivel nacional y a veces incluso continental se están produciendo para someter a las democracias pequeñas y a los países que no se deciden a la dictadura feroz de la autocracia comunista, ¿verdad? Si es autocrático y no es comunista, igual es malo. O sea, el tema no está en el adjetivo comunista, el tema está en el tipo de gobierno y sobre todo en la carrera armamentista que se sigue, y por eso que hay que poner la lupa, y eso podríamos hacerlo desde tu televisión. Y en el caso de Brasil, ¿dónde se sitúa Brasil? Brasil se sitúa allá donde impera la democracia en general, y hay que saber con quién aliarse en el Brasil, porque hay algunos que son muy buenos y otros que no tanto, y hay que saber elegir. Por ejemplo, Lula es partidario de los BRICS, y en los BRICS impera todavía el criterio democrático. Pero hay que llevar cuidado con Lula, porque él tiene un corazoncito izquierdoso y no sabemos muy bien en qué dirección va a patear él. Pero si se lo tiene bajo la mira, va a ser difícil que él, si está entre los BRICS, sea el único que salga como propulsor del modelo autocrático comunista. ¿Y China y México? ¿Es Chile y México? Y Chile y México son dignos de ser estudiados en forma separada. Por ejemplo, Chile tiene toda una tecnología de ya medio siglo de, ¿cómo decir?, de líderes que son ciertamente políticos y son ciertamente propensos a la democracia occidental,
pero que tienen realmente un olfato increíble y una capacidad de saber orientarse. Muy bien. Por ejemplo, nosotros haríamos bien en seguir el modelo chileno de acercamiento a la China roja. ¿Saben lo que hicieron ellos? Saben, digo, porque lo tenemos aquí a tu asistente, impecable, dicho sea de paso, y de muy alta tecnología también. Lo que hicieron ellos con el acercamiento chino es digno de imitar. Ellos se pusieron por delante de los militares y de los tecnócratas y de los empresarios exitosos en términos económicos y financieros en Chile para decir, tenemos que adherirnos a la China, pero poniendo nosotros nuestras condiciones. Claro. Y lograron eso. O sea, ellos lograron adherirse a la China sin perder la cara ellos y sin perder el poder ellos. Entonces, lo primero que recomendaría es estudiar de cerca el modelo chileno de cómo ha logrado acercarse a una autocracia comunista sin perder la cara ni el destino de sus pueblos. Qué interesante lo que decís. Bueno, y Corea del Sur permite de nuevo contactos civiles con Corea del Norte tras años de bloqueo, ya dijimos, pero había otra información ahí de Israel. A ver qué pasa con Israel, que recién pusiste. Reanuda vuelos, Israel reanuda vuelos tras la guerra con Irán entre emociones y cancelaciones, con globos de colores, banderas israelíes y carteles caseros. Familias enteras llenan la sala de llegadas del Aeropuerto Internacional Ben Gurion en Tel Aviv, que ayer volvió a operar con normalidad por primera vez desde que comenzó la escalada bélica entre Israel e Irán el pasado 13 de junio. Esa es una noticia muy actual y yo quisiera agregar otra que tiene también tanto o más actualidad. Sí. Para entender lo que pasa con Irán, que es un país enorme, como dijimos, y de una antigüedad impresionante de 4.000 años antes de Cristo. Historia, sí. Sí. Ellos tienen en sus manos el pasar por el estrecho de Hormuz. De Hormuz, sí. Hormuz, estrecho, sí. o no pasar, ¿verdad? Por ese estrecho pasa el 30% de la producción mundial de petróleo y de gas. Un porcentaje, iba a decir eso justamente, un porcentaje similar de gas. O sea que si juntamos el gas y petróleo y al líder de turno de Irán, que ojalá que sean los hijos de Reza Pahlavi, ¿verdad? Si al líder se le ocurre dar paso libre, sin restricciones, al estrecho de Hormuz, y hemos ganado muchísimo. Pero si el líder es uno de los ayatolás y cierra el canal de Hormuz, ahí nos vamos estamos, a la China. Y nos vamos, ojalá que no sea a la China comunista. Bueno, querido Ricardo, fantástico. A ver, Trump asegura que Irán no va a enriquecer, dice, no va a enriquecer uranio. Uranio, sí. Ahora no va a enriquecer uranio ahora debido al ataque de Estados Unidos a su programa nuclear. Esa es una agencia española. A los españoles a veces hay que sacudirles un poco. Hay que ver de dónde sacó esa información el que escribe esa noticia. Porque es difícil predecir a Trump. Claro. Entonces... impredecible, ¿eh? Es impredecible. Realmente de repente saca una buena noticia porque se dejó llevar por sus asesores técnicos. Algunos de ellos son muy buenos. Y algunos de ellos hay que saber elegirlos, ¿verdad? Son peores que Trump. pero por último, yo quisiera saber, a ver, ¿cómo definirías, descifrarías ese alejamiento, esa escisión que hubo entre Elon Musk y Trump? ¿Qué pasó? Porque los dos se potenciaban. Y los dos tienen virtudes de emulación. O sea, son dignos de ser seguidos en ciertas virtudes. Y los dos tienen defectos un de higo rechazo. Demasiado grande. Un Sí. higo muy grande. Sí, porque pasa lo siguiente. Trump es indudablemente la persona políticamente más influyente en los Estados Unidos ya por segundo mandato. Periodo, sí. Sí. A Pero partir resulta- del 20 de enero de este año. Sí, pero resulta que Elon Musk es el todopoderoso en negocios cósmicos para pasar de un
sistema solar al otro sistema solar, que no quede tan lejos, hay que decir siempre eso, porque él es ahora en investigación cósmica el todopoderoso en el mundo. No existe ningún político que tenga tanto poder, ningún ricachón que tenga tanto poder como Elon Musk. Y el hombre más rico del mundo. Es el hombre más rico del mundo. Y muy inteligente. Y es muy astuto. Es decir, acá hay que ver la forma de cómo sacar lo positivo de Trump por un lado y cómo sacar lo positivo de Elon Musk por otro lado y ver cómo juntarlos, ¿verdad? Otra vez. Pero ellos juntos se autoneutralizan y pueden volverse enemigos íntimos el uno del otro en cualquier momento. Claro. Porque resulta que Trump no tiene las luces de sí. Elon Musk. Elon Musk es más brillante. Es el conquistador del espacio, pero en términos de años luz. No es cualquiera. Y le ayudó a ganar las elecciones a Donald Trump. Y le puede ayudar a perderlas de inmediato también. También, ¿verdad? Es decir, a los dos hay que tenerlos muy de cerca para ver qué actitud toman los dos. O sea que esa foto que aparentemente está rota, a ver la anterior, podemos buscar cómo pegar esa foto, ¿verdad? Ricardo, a ver, sí, yo creo ¿cómo podemos unir esas facciones de esa foto que está hay que ahí? tomar a líderes mundiales que puedan congeniar con ellos para evitar la catástrofe cósmica, ya es el tema, así es Elon Musk, ¿no? Cósmica. Bueno, muchísimas gracias, querido Ricardo Rodríguez Silvero, sabe mucho, nos nutre mucho, un fuerte aplauso para él.